Familia Central, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este domingo 5 de julio del año 2020. Me gusta decir las fechas cuando iniciamos la predicación de la palabra de Dios los domingos, porque esto nos ayuda a recordar las cosas que Dios ha hecho. Y esto también nos ayuda a tener conciencia de cuánto Dios ha sido bueno con nosotros. Así que, amada iglesia, quiero convocarles por favor a que nos reunamos, a que todos como familia estemos atentos a lo que la palabra nos quiere enseñar, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de lo que Él ha inspirado a través de los años en su palabra, y también que podamos cantar al nombre de nuestro Dios. Así es que, familia, vamos a prepararnos. Recuerda que es momento también para que juntos como familia cantemos al Señor. Verás en la pantalla las letras que conocemos y la música que tú también ya conoces. Así es que cantemos a nuestro Dios, alabanzas a su nombre. El día viene corriendo, trayendo algo que pensar. Grita mi alma porque no puedo más. No puedo más sin ti, Señor. El día pasa despacio esperando llegar a ese lugar. Grita mi alma porque no puedo más. No puedo más sin ti, Señor. Es tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar de verdad. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, y aquí estoy, te entrego mi corazón y escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Caminaré de tu mano confiado y quiero escuchar a dónde me quieres llevar, y así estar en tu perfecta voluntad. Y eres tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar de verdad. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, aquí estoy, te entrego mi corazón y escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. No importa cuánto tiempo pase, si puedo solo escucharte así. Solo guíame, Señor. Quiero vivir para agradarte, cantarte y solo adorarte así. Solo guíame, Señor. Señor, solo en ti puedo estar completo.
quiero cantar que completo estoy en tu amor, solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe esta canción, y así quiero cantar que completo estoy en tu amor, solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, y aquí estoy, te entrego mi corazón. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza
suficientes para mí. Muy bien, familia, pues vamos a tomar otra vez nuestra serie que estamos desarrollando en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a entrar ahora al capítulo número 5. Así que ven por favor con tu Biblia y acompáñame al capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver del verso 1 al 19. Vamos a introducirnos esta mañana al capítulo 5. Y quiero pedirles por favor que me acompañen con su vista. Estamos ahí en el verso 1 de este capítulo 5. Nuestra serie es la iglesia plantada en la ciudad. Y durante este tiempo esta carta nos ha guiado. El Señor nos ha enseñado y ha sido la provisión para que la iglesia tome la forma que Cristo quiere que tome. Recuerden que la iglesia no se hace, se descubre, y se descubre en la Escritura. Así es que por favor, acompáñame con tu vista y vamos ahí a lo que la Escritura dice. Dice el verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sean gravadas a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y por último, Pablo dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amada iglesia, quiero pedirles por favor que me acompañen a orar. Inclinen su rostro. Padre, gracias por tu palabra que nos da tantos detalles, y particularmente esta gran porción de tu palabra nos dice mucha información que tenemos que tener muy clara en la iglesia y que además necesitamos practicar. En Iglesia Central hemos aprendido que no nada más se trata de escuchar y de entender, sino también de practicar, de manera que no olvidemos nuestro rostro como en un espejo que nos miramos y olvidamos nuestro rostro y no ponemos en práctica lo que ya nos has enseñado. Así es que bendice tu palabra, por favor, bendice tu poderoso evangelio y guíanos esta mañana en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Así que iglesia, vamos a introducirnos en este
en este capítulo y hay mucha información. La verdad es que podríamos tener hasta 4 o 5 predicaciones distintas de esta porción tan amplia, pero quiero primero que comencemos a mirar que Pablo se concentra en algo que hemos dicho ya en ocasiones pasadas, que siempre las cartas de Pablo primero tienen una explicación teológica y doctrinal sólida que permite entender el fundamento de lo que él está por decir. Entonces estamos ya entrando a más avanzado de la mitad de esta carta y eso nos permite entender que ya vamos a la práctica, que lo que hemos aprendido ahora necesitamos aplicarlo, y en lo particular Pablo habla sobre algunas áreas que la iglesia necesita poner atención. Es importante también aquí, iglesia, que nosotros veamos que todo lo que estamos aprendiendo en la Escritura es lo que va a modelar lo que hacemos de ahora en adelante. No tiene caso que yo me ponga a explicar y que juntos vayamos a la Escritura y no practiquemos lo que estamos diciendo. Esto es una torpeza. Pero como no vamos a ser torpes, sino vamos a practicar lo que la Escritura dice, recuerden que nos ejercitamos para la piedad, entonces necesitamos ir a la Escritura y a partir de ahí comenzar el desarrollo de lo que el Señor quiere mostrarnos para estar dentro de lo que Él quiere para su iglesia. Así que cuando estamos diciendo esto, Pablo es muy determinante y muy particular. Primero en el verso 1 dice que no reprenda, no llame la atención a los ancianos de una manera coloquial, sino que sea Timoteo muy cuidadoso con lo que él está haciendo y que los exhorte de tal manera y con tal amor como a un padre. Es decir, el pastor tiene que tener esto muy claro. Su exhortación a las personas adultas tiene que ser con la ternura con la que se dirige a un padre. De igual manera, a los jóvenes, levantarlos y fortalecerlos y corregirlos como hermanos, traerlos otra vez a la instrucción del Señor. Dice que las ancianas sean tratadas como madres. Y también dice que las jovencitas sean también exhortadas, sean también convencidas como si fueran sus hermanas, con toda pureza, es decir, con toda claridad, sin ninguna mala intención. Pero esto es importante porque no está diciendo que el conglomerado de la iglesia ya no peca, por el contrario. Está diciéndole Pablo a Timoteo que es necesario exhortar, reprender, llamar la atención, corregir, animar, edificar, levantar, y que lo haga de la manera como la Escritura lo está haciendo. Pero quiero, por favor, iglesia, que entendamos que la gran mayoría del contexto que tiene este capítulo es en torno a las viudas. Y es importante que en la iglesia veamos que la iglesia está compuesta por distintas personas con distintas circunstancias. Pero eso no quiere decir que la iglesia no se encargue de estas cosas. Así es que al introducirnos esta mañana en el capítulo 5, necesitamos iniciar diciendo que el diseño de Dios para los hombres y para las mujeres está cimentado en la creación de Dios. Cuando vemos Génesis capítulo 1, verso 27, que nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios nos está proyectando hacia una sola forma, que se muestra en un varón y en una hembra, en un hombre y una mujer. Y esto es sólido para la iglesia, esto es inamovible para nosotros, y en esto descansa nuestra esperanza y nuestra fe, en que somos la creación de Dios, tanto hombres como mujeres. Así que la iglesia plantada en la ciudad, celebramos el hecho de que las mujeres son objeto de lo siguiente. Las mujeres son objeto de un cuidado especial. Ellas son objeto de provisión y ellas son objeto de perseveración y de protección. Es decir, estas son las 3 P para Iglesia Central, para con las mujeres. Las 3 P son estas: provisión, preservación y protección. Y cuando estamos diciendo provisión, lo que queremos hacer es que ellas son objeto de esa provisión, pero ellas también son las que pueden traer provisión, tanto para la iglesia como para su familia. Y cuando estamos diciendo preservación, es alguien que guarda y cuida en un sentido maternal y de un sentido de servicio. Alguien que recibe algo y que lo pone en ejecución.
Pero también cuando nosotros estamos refiriéndonos a la protección, es que nosotros debemos de proteger a nuestras mujeres. Y es importante que cuando hablamos de el tema central de lo que dice este capítulo referente a las viudas, no queremos dejar a nadie fuera del contexto del cuidado de la iglesia. Ahora, esto es importante, familia, porque nosotros tenemos que tener muy claro las necesidades que hay dentro de la iglesia. Y cuando estamos diciendo que las mujeres son objeto de la atención, de provisión, de preservación y protección, no estamos diciendo que ellas están incapacitadas para emprender, para hacer trabajos, para bendecir a su familia, inclusive para desarrollar todas sus habilidades, creatividades, dones, liderazgo. No estamos diciendo que no lo pueden hacer, no es una limitante esto, por el contrario, este es un sistema, un cerco de protección para honrarlas a ellas. Dios nos dice en las Escrituras que la mujer es un vaso frágil, es decir, esto no es una ofensa. Esto no estamos diciendo que no tengan capacidad, por el contrario, exaltamos la capacidad que Dios les ha dado a las mujeres y reconocemos que el calificativo que Dios le da, que no es ofensivo, que no es para disminuir, que es un vaso frágil. Pero también decimos que entonces el hombre es un vaso más fuerte y que es en un sentido protector. Entonces el hombre tiene que ser un protector para las mujeres. Ella debe estar bajo la protección, la provisión, la autoridad y la dirección masculina, porque ese es el orden de Dios. Y con esto no estamos diciendo que esto es una ofensa. Es un cerco de protección para el cual las mujeres fueron diseñadas y los hombres también. Y esto es honorable a Dios y también es honorable a la sociedad. Ahora, debido a que entre nosotros también hay viudas, es decir, mujeres que han perdido a su marido, deben ser protegidas en la iglesia, deben ser acogidas, debemos de estar con un corazón que les atiende, porque Dios tiene una preocupación especial por estas mujeres. Él se preocupa mucho del cuidado y protección de una mujer que ha perdido a su marido. Y en el contexto de la iglesia de Éfeso, en el contexto social de la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, una mujer que perdía a su marido prácticamente era desechada socialmente. Y en la iglesia central necesitamos entender que eso jamás puede pasar. Aunque no estamos en ese tiempo, no podemos dejar al lado lo que la Escritura dice y no atenderlas. En iglesia central debemos aprender a cuidar del rebaño de manera específica, de manera intencional. Hace algunos años recibí una invitación a predicar en una ciudad al sur del país. Y la verdad es que fue para mí un gran privilegio poder estar entre nuestros hermanos, predicar con ellos. Me encantó su iglesia, fue una tremenda bendición poder estar con algunos jóvenes universitarios de esa iglesia. También estuve entre ellos el domingo y me gustó mucho escuchar su alabanza. Déjenme decirles que es una de las iglesias donde he escuchado una alabanza extraordinaria. Animó mucho mi fe, me bendijo mucho. Sin embargo, noté algo que llamó mucho mi atención. El sonido, la intención, la forma, la dinámica, era muy jovial. Y por supuesto que a mí me encantó. Sin embargo, noté que había muchos adultos, incluso había adultos mayores, que realmente lo único que estaban haciendo es estar de pie, pero no cantaban. Y me puse a observar un poco esto más, y la lección que aprendí fue esta. Era muy buena la alabanza, pero no convocaba a toda la iglesia. Necesitamos tener cuidado y ser literalmente incluyentes con todo el cuerpo de la iglesia. Debemos tener cuidado de estas cosas porque Dios tiene cuidado de estos detalles. Entonces es importante y de alta estima para Dios, nuestros adultos, nuestras viudas, nuestros solteros y nuestras solteras, nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos también, nuestros niños, nuestros matrimonios, nuestras madres y padres solteros. Son importantes, son necesarios, son parte de lo que la iglesia es. Así es que como familia debemos aprender a cuidar y amar y proteger los que están entre nosotros, sabiendo y entendiendo cuáles son las necesidades que hay en la iglesia. Uno de los puntos que no debemos de perder, iglesia, es saber que en la iglesia hay necesidad, saber que entre nosotros hay cosas necesarias que debemos de atender. Así que quiero hacer esta pregunta. Amada iglesia,
¿Ustedes saben quiénes tienen necesidad en Iglesia Central? Quiero dirigirme a la Iglesia Central. ¿Ustedes saben quiénes son los que tienen necesidad entre nosotros? ¿Conocen hoy quién no tiene sustento? Y podrías decir, ay pastor, pues eso no creo que pase, yo los veo muy bien. ¿Tú les has preguntado? ¿Te has acercado a unos y a otros para saber si están desanimados? En este tiempo en que las circunstancias son muy difíciles, ¿has tomado el teléfono para llamar a tus hermanos de Iglesia Central para preguntarles, ¿te hace falta algo? Además de orar por ti, ¿puedo ofrecerte algo que esté en mis manos? ¿O me puedo asociar contigo para orar por algo que a ti te hace falta, que aunque no tengo, puedo arroparte y orar juntos hasta que el Señor nos responda? ¿Hemos hecho eso, familia? Y esto es uno de los puntos que necesitamos tener muy claro, porque la meta de mi predicación el día de hoy es que tú despiertes a conocer y actuar en favor de los necesitados de la iglesia. Ahora, la palabra necesidad habla de muchas cosas y efectivamente no vamos a acabar con toda la necesidad, pero eso no quiere decir que no atendamos la necesidad. Y la Escritura es clara, nos está diciendo, este sector de la iglesia necesita ser atendido. Es algo prioritario para Dios, es algo fundamental para Dios. Así es que el cuidado de la iglesia no recae nada más sobre el pastor. El cuidado y saber las necesidades de otros no nada más cae sobre la observación del pastor para ver si las necesidades están cubiertas o no. Las necesidades de la iglesia deben ser suplidas por la iglesia. Anota esto, iglesia. Las necesidades de la iglesia deben ser suplidas por la iglesia, porque Dios está dándole a la iglesia lo que la iglesia necesita. Así que necesitamos verificar que esto no nada más es trabajo del pastor. Por eso mi esposa y yo estamos insistiendo cada semana en que oremos unos por otros, en que nos llamemos, en que nos busquemos, en que estemos al pendiente de las necesidades unos de otros. Así es que con esto quiero llamar la atención de los hombres. Amados hermanos, es necesario que ustedes tomen la iniciativa de buscar unos a otros. Es necesario que ustedes pregunten, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? En días pasados, mi esposa y yo, junto con otro miembro de Iglesia Central, hemos estado orando y hemos estado esperando para comenzar el Ministerio de Misericordia en Iglesia Central. Y el Ministerio de Misericordia tiene prácticamente 3 objetivos. Tiene 3 pasos, vamos a decir, que van a dar forma y estructura a lo que es el Ministerio de Misericordia. Y con esto quiero explicarle lo siguiente. El Ministerio de Misericordia lo primero que hace es observar. Observa las necesidades de la iglesia. Se dedica a estar entre nosotros y mirar y observar y ser dirigidos por Dios para identificar las necesidades de la iglesia y entonces actuar. Así que el segundo paso del Ministerio de Misericordia es orar. Porque al observar y nosotros darnos cuenta de la necesidad, posiblemente no podemos acabar con esa necesidad, pero sí necesitamos orar para que Dios nos guíe y nos diga cuáles son las necesidades de lo que estamos observando, si son reales y cómo actuar. Y lo tercero que hace el Ministerio de Misericordia es actuar para bendecir a los miembros. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo cómo hacerlo, estamos diciendo que vamos a ver lo que la Escritura dice y ponerlo en práctica. De tal manera que entonces nosotros seamos congruentes con lo que estamos predicando y lo que estamos haciendo. Y entonces nuestra fe crece. Así que necesitamos entender que si Dios invierte más de 10 versos en atender a las viudas, esto es algo importante. Si entendemos que Dios pone énfasis en estos versos para atender las necesidades de otros, nosotros tenemos que imitar a Dios siendo sensibles ante la necesidad de otros. La iglesia plantada en la ciudad observa, ora y actúa. Puede ser que observamos y digamos, wow, esto está muy difícil. Puede ser que oremos y Señor, te pedimos por esta situación. Pero si no actuamos, los 2 primeros pasos están incompletos. Así es que la iglesia plantada en la ciudad observa, ora y actúa. Quiero pedirte por favor que vengas al verso 9 conmigo. Estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso
9. Y mira lo que dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Mira el verso 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pablo le está mostrando a Timoteo una lista que debe haber de las viudas y de cómo atender a estas mujeres que han perdido el sustento y a su esposo. Así que esto es una responsabilidad que la iglesia tiene que tomar, donde observa, ora y actúa. Y cuando estamos diciendo eso, tenemos que entender que sí hay un sistema que la Biblia dice, sí hay una logística que la Biblia dice, sí hay una atención que debemos de tener y sí hay una necesidad de actuar, iglesia. Así que esto es responsabilidad de la iglesia, observar, orar, actuar. ¿Y eso cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, lo hacemos visitando, ofrecemos provisión y animamos con la fe. Entonces el ministerio de misericordia eso es lo que hace, pone en práctica lo aprendido. Entonces vamos a crear una dinámica a través de este ministerio, para lo cual yo les quiero pedir que se asocien orando por esto, para que Dios levante lo que tiene que levantar en su iglesia, nos enseñe lo que tiene que enseñarle a su iglesia, para que entonces comencemos a generar una dinámica en la que la iglesia da, en la que la iglesia ofrece. Y entonces nuestra primer forma es que el ministerio de misericordia atiende estas necesidades, por lo que la iglesia se asocia al dar. ¿Y qué vamos a dar? Lo que queremos es generar despensas de amor. ¿Qué es esto? Son despensas en las que nosotros estamos mirando necesidades específicas para poder dar a otros dentro de la iglesia. Y entonces durante un tiempo generamos una despensa de alimentos y de recursos básicos que con tiempo te diremos. Y entonces eso lo concentramos y según lo que hemos observado, orado, actuaremos en beneficio de la iglesia para bendecir al pueblo de Dios. Y esto es fundamental porque las primeras que estarán en la lista serán las que son viudas. Y entonces así cumpliremos lo que la Escritura dice. Pero también necesitamos esto, iglesia. Necesitamos formar una dinámica que nos lleve afuera, en donde también está la necesidad de quienes no pertenecen a la iglesia central, en algo que hemos denominado un día para dar. El Señor nos guiará a conocer dónde está la necesidad particular de la ciudad donde estamos plantando la iglesia y poder ofrecer en determinado momento ayuda en especie. Así que, amada iglesia, esto no comienza con el pastor, esto no comienza con la iglesia, esto comienza en la Escritura y entonces debemos obedecer la Escritura. ¿Estoy siendo claro? Es momento de actuar, porque mira el verso 3, vamos al verso 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. En este verso es un verso correctivo, es decir, Timoteo corrige esto. La palabra honra, cuando Pablo le está diciendo esto, es ten en gran estima, ten en gran consideración. Pero también le está diciendo Pablo, corrige esto y atiende esto. Porque déjenme decirles que una de las características de la iglesia de Éfeso es que se había perdido esta sensibilidad por la atención a otros. Que en la iglesia central nunca perdamos la sensibilidad por atender a otros. Que nunca lleguemos al punto en que se nos tenga que corregir para atender las cosas fundamentales de lo que somos y debemos practicar por lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, amada iglesia, necesitamos actuar. Necesitamos actuar. Por eso le dice Pablo a Timoteo, honra esto y honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a estas mujeres. Atiende estas cosas, pero yo quiero ampliar un poco más el espectro, porque es las viudas, más las familias que están padeciendo, más puede ser que alguien que está en alguna circunstancia que no son las dos primeras también esté padeciendo, pero necesitamos abrir nuestro entendimiento y nuestra mirada hacia las necesidades que son dentro para poderlas atender. La iglesia plantada en la ciudad corrige. Necesitamos atender esto. Hermanos míos amados, antes de seguir necesito que me acompañen a Lucas, en el Evangelio de Lucas.
a ver lo que el Señor Jesús dice con respecto a eso. Lucas capítulo 6, verso 38. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, el médico que relató los hechos que Jesús hizo en esta tierra. Lucas capítulo 6, verso 38. Cuando estamos nosotros identificando esto, necesitamos ir al origen de todo lo que el Señor Jesús puso y estableció para la iglesia. El verso 38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, con la misma medida con que mides os volverán a medir. Y creo que ha habido un mal uso de este versículo, porque de una u otra manera hemos sido empujados a actuar sin entender. Y lo que a veces se nos dice es que en la medida que demos vamos a recibir, pero propiamente no estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que el Señor nos da una indicación. Y la primera palabra que tú ves en el verso 38 es dar. Y esta palabra en griego es dodomi. Esto hace referencia a dos cosas. Lo primero es concede y da. Pero interesantemente, encontré que la raíz también es confía. Si alguien te está empujando a que hagas algo, porque le interesa eso algo, generalmente no tenemos confianza. Si se nos está empujando a que hagamos algo, nuestra confianza está siendo mermada. Pero la Escritura nos dice: confía en lo que Dios dice. Así que necesitamos conceder y dar confiando en el modelo de Dios para lo que significa dar. Así que la función de dar de la iglesia plantada en la ciudad es que confiamos en el modelo de Dios para los diezmos y para las ofrendas. Y esto es como que estamos abarcando mucho, porque estamos hablando primero de las necesidades en lo particular de las viudas, luego hemos hablado de la creación de un ministerio de misericordia, y ahora estamos hablando de dar, y posteriormente nos iremos encaminando al tema de diezmos y ofrendas. Y esto es importante porque tiene que ver con la iglesia que actúa también. Dios está formando a la iglesia de tal manera que entonces entendamos quiénes somos y qué hacemos, qué creemos. Pero ahora es momento de actuar. Así es que tenemos que ofrendar no solo para sostener a la iglesia, sino para que el reino de Dios avance. Ahora, el reino de Dios va a avanzar, pero nuestra participación también es en el dar. Ahora, la iglesia no está para amasar fortunas, para llenarse de dinero. Eso no es la iglesia. Lo cierto es que debemos ser buenos mayordomos del dinero que Dios nos da para bendecir a la iglesia. Cuando estamos diciendo que queremos tener un ministerio de misericordia, eso involucra dar. Eso involucra que como familias vamos a tomar una parte proporcional de nuestra despensa y le vamos a donar para que otros tengan. Eso involucra dar. Eso involucra también que cuando hagamos un día para dar, nos reunamos todos y entonces podamos tener lo necesario y de manera específica para determinado grupo de la ciudad. Pero antes tuvimos que dar algo. Así que iglesia, nosotros tenemos que ser delicados, necesitamos ser dedicados y delicados en la manera en cómo somos buenos mayordomos del dinero que nos da para poder usarlo, para beneficiar, para bendecir y para alimentar a la iglesia y también para bendecir a los que están fuera de la iglesia. Así que esta semana que comienza, queremos enviarles un mensaje, iglesia, donde podemos decirles dónde ustedes pueden ofrendar y dónde ustedes pueden diezmar para las necesidades de la iglesia. Las necesidades de la iglesia tienen que estar cubiertas por la iglesia. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de continuar, pero es necesario que la iglesia comience a dar. Y con esto quiero infundir en la iglesia un sentido de responsabilidad al dar. No solo es venir y decir, bueno, pues nos toca dar y seguramente para nosotros, ya va a empezar el dinero, ya va a empezar esto. Espérenme un momento. Lo que vamos a hacer es dar conforme a la Escritura. Lo que vamos a hacer es poder ofrendar para nuestro Dios. Ahora, a Él no le hacen falta ningún dinero. Él es dueño de la plata y el oro. Pero nosotros como iglesia tenemos que responder a que habiendo recibido de su mano, entonces nosotros podemos dar.
Por eso quiero infundir en la iglesia un sentido de responsabilidad, para que entonces Cristo sea glorificado y nosotros glorifiquemos a Cristo al ser responsables con lo que Él nos da. Que seamos conocidos por nuestra actitud de dar. Que seamos conocidos por nuestra manera de administrar lo que Dios nos da para ofrendar. Que seamos conocidos por una actitud en la que bien administramos los diezmos que entregamos a la iglesia. Cuando el ministerio de misericordia sea convocado, necesitamos ser generosos, agradecidos con el Señor. Al levantar diezmos y ofrendas, podamos dar con alegría y con confianza. Que seamos generosos y agradecidos con el Señor. Amada iglesia, nosotros necesitamos entender lo siguiente, que en Iglesia Central ofrendamos no para que Dios nos dé más, sino para que nuestro corazón aprenda a ser generoso. En Iglesia Central queremos dar para las necesidades de todos y estén cubiertas. En Iglesia Central queremos ofrendar no para que alguien nos elogie, sino para ser sencillos como Cristo y nunca perder la sensibilidad de la necesidad de otros. Y en Iglesia Central necesitamos aprender que cuando damos para que Dios sea glorificado, no para ver qué obtenemos. Damos porque queremos imitar a Dios. Él nos dio a su Hijo. Damos porque de lo recibido de la mano de Dios, con gratitud podemos dar al Señor. Ahora quiero que piensen y quiero que mediten en esto. ¿En Iglesia Central hay necesidad? Respuesta, sí la hay. Estamos planeando cómo y orando cómo. Vamos a regresar. ¿Cuándo será el tiempo? En términos de lo que la autoridad nos ha dicho, en términos de lo que como cuerpo y como iglesia estamos meditando en cómo hacerlo, pero para regresar necesitamos adquirir algunas cosas, que son, número 1, para el cuidado de todos, número 2, para el servicio de la iglesia, y número 3, para que con esto podamos nosotros mirar que son bien ejecutadas estos diezmos y estas ofrendas. Así que iglesia, quiero convocarles a que ustedes comiencen a dar en términos de lo que el Señor nos ha dado y también en términos de que podemos confiar en el modelo que Dios nos ha permitido en su palabra. Porque sí hay necesidad que debemos nosotros cubrir y comenzar a desarrollar. Regresemos por favor a Timoteo, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 17 y 18. Miren esto. Pablo le sigue diciendo a Timoteo cuáles son las instrucciones, cuáles son las necesidades que él tiene que observar. Le ha explicado ya que cuáles son las viudas que deben ser atendidas en esta lista que dice. También le dice que si hay viudas que su familia les puede sustentar, que lo hagan para que no entonces la iglesia se quede sin los recursos, pero pueda los recursos restantes darlos a quien verdaderamente lo necesita, de manera que haya lo suficiente. Pablo ya le dijo a Timoteo cómo debe hacerlo y ejecutarlo. También le exhorta que corrija estas cosas y Timoteo tiene un gran peso que trabajar en la iglesia. Pero miren esto. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando nosotros estamos mirando eso, lo que estamos diciendo es que es necesario mirar la palabra la frase los ancianos, que hace referencia a lo que ya hemos visto en el capítulo 3 sobre aquellos que están entre nosotros predicando. Y específicamente también se refiere a aquellos que están presidiendo en la iglesia, como lo es el pastor y el grupo de ancianos que en su momento levantaremos aquí en Iglesia Central. Pero es necesario que ofrendemos a la iglesia para que la iglesia supla las necesidades de la iglesia. Así es que ofrendamos no por condenación, sino por convicción. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas van por convicción.
pan para servir, nunca por condenación. En este púlpito jamás habrá una condenación para obtener remuneración, sino por el contrario, vamos a la convicción de la Escritura y actuamos. También damos y ofrendamos de lo que Dios nos da, porque decíamos hace un rato, queremos imitar a Dios. Amada iglesia, ¿cuánto el Señor nos ha dado? Él nos entregó a su Hijo para que nosotros podamos conocerle a Él. ¿Y sabes qué? Él lo hizo sin reproche. Sin ningún reproche. Él ofreció a su Hijo para que nosotros podamos tener acceso a Él. Así es que, ¿por qué es importante entonces que nuestras finanzas estén a la luz de lo que Dios es? Porque déjame decirte que la Escritura es clara. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ofrendar y dar también nos libra de amar algo que nos pueda arrastrar hacia el mal. Y bendecir a otros edifica nuestra fe. Así es que en Iglesia Central es mi deseo como pastor que seamos como la iglesia de Filipenses. Que seamos como esta iglesia que dio. Que seamos como esta iglesia que animó al ministerio de misericordia. Que cuando tengamos ya instituido el ministerio de misericordia, podamos decir, toda la iglesia se moviliza para dar dentro y fuera de la iglesia. Que cuando el ministerio de misericordia esté desarrollándose, nuestras viudas estén seguras de que ellas van a ser atendidas. Es la esencia de la iglesia del primer siglo. Los diáconos fueron convocados después de que había necesidad, que había que atenderse para las viudas. Y entonces salieron los diáconos. Y entonces los que estaban predicando, que eran los apóstoles, se dedicaron a la oración y a la predicación. Iglesia Central, es momento de actuar. Es momento de actuar. Progresivamente en estos días estaremos mirando cómo es el ministerio de misericordia y comenzar a actuar. Pero entonces, cuando estoy diciendo que mi deseo como pastor es que Iglesia Central sea como la iglesia de Filipenses, quiero pedirles, por favor, para ir concluyendo, que vayamos al capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, muevan sus Biblias y vamos allá para ver lo que Pablo relata con respecto a lo que tiene que ver con lo que los filipenses hicieron. En el capítulo 4, versos 15 al 20. Y tiene esto que con las dádivas de los filipenses, seguramente ahí tú puedes verlo en alguno de los títulos de tu Biblia, pero tiene que ver con eso, con las dádivas, con el dar, con la actitud de obedecer lo que Jesús dice, que demos, que confiemos, que otorguemos, que demos esta dádiva. Y mira lo que dice el verso 15. Estamos en Filipenses capítulo 4, verso 15. Pablo se dirige a la iglesia de Filipo y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo: tengo que salir, te voy a dejar aquí? Y este viaje tenía que ser financiado. Pero fíjate, la iglesia de Filipos fueron los que otorgaron estas ofrendas para que Pablo viajara. Verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es mi deseo como pastor para Iglesia Central. Que seamos reconocidos y que seamos un ejemplo de una actitud de dar. Y cuando digo actitud de dar, renunciamos al exceso de acumular, al exceso de tener tanto que al rato no está bien administrado. Que no seamos como lo que dice Santiago, que la acumulación y tener tanto testifica en contra nuestra de que no está siendo utilizado. Las ofrendas en Iglesia Central tienen que ser utilizadas para bendecir a la iglesia y también para bendecir a los que están fuera de la iglesia. Pero tiene que ser en términos de la Escritura. Por eso he convocado a algunos que estén a mi lado, administrando
lo que es de la iglesia, para bendecir a la iglesia y glorificar a Dios. Entonces miren lo que Pablo está diciendo. Quiero repetir el verso 18. Pero todo lo he recibido. Es decir, las ofrendas tienen que estar canalizadas hacia un punto. Pablo recibió esa ofrenda. Y dice, tengo abundancia. No fue algo pequeño. Fue abundante. Ahí se ve la actitud de dar. Y dice, estoy lleno. Él está agradecido. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego mira cómo Pablo lo pone así, tan amoroso, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, ¿va a involucrar sacrificio? Sí, definitivamente. Pero esto es olor fragante a Dios, agradable a su persona. Y esto es para la extensión del Evangelio. Así que, amada iglesia, nosotros necesitamos caracterizarnos como la iglesia plantada en la ciudad que da, que cuida, que ve por las necesidades de otros. Y quiero terminar con el verso 19, iglesia. Acompáñenme ahí. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Definitivamente estos tiempos han sido difíciles. Definitivamente estos tiempos han sido también de experimentar escasez. Algunos han perdido trabajo. Algunos han perdido la fluidez de lo que en su momento, antes de esta pandemia, se recibía. Pero la promesa para la iglesia, la promesa para nosotros es esta. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Si yo les dijera, hagamos una lista de todo lo que nos hace falta, tendríamos una lista interminable. Pero la mejor manera de saber qué nos hace falta es que el Señor nos muestre nuestras necesidades. Pero no nada más nos las muestra, además las suple. Y eso hace un Dios amoroso como el que tenemos. Un Padre tierno, un Padre gentil, un Padre dador. Que nosotros como su familia seamos eso, dadores. Que con ánimo, pronto, y que con toda devoción, y que con todo profesionalismo, estemos delante de Dios para dar. Amada Iglesia Central, yo sé que no hemos podido decir, todo está bien. He escuchado a algunos que me dicen, pastores, que hace falta esto, hace falta aquello. Tengo miedo de qué va a pasar en el futuro. Ya viene lo que hay que pagar. Ya viene el compromiso. Pero mi petición es como la de Pablo. Y mi respuesta es como la de Pablo. Mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y mira el calificativo. Dios tiene riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es poco. No es una pizca. No. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y con esto, quiero que tengamos nuestra fe cimentada en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está en la abundancia. Nuestra esperanza está en Cristo. Y Él es abundante y conforme a sus riquezas y a su amor nos dará todo lo que necesitamos. A veces pensamos que Dios se tarda. Y en una ocasión yo le dije a mi esposa, creo que Dios no es puntual. Y me llamó la atención. Pero mi punto es este. Que Él llega en el momento que tiene que llegar. Yo quisiera que se apurara. Yo quisiera ponerle, Señor, te voy a mandar una agenda de cómo tienes que llegar y cómo tienes que hacer. Pero ¿sabes qué? Seguramente se va a reír. Y no me va a hacer caso. Pero lo que sí sé es que Él suple todas nuestras necesidades. Si es que puede ser que estés pasando necesidad, digas, bueno, pastor, ¿tú cómo quieres que nosotros demos si estamos pasando necesidad? Espera. Mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Esto es una realidad, esto es una verdad que podemos pedir y experimentar. Y mira el verso 20 para terminar. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amada iglesia, quiero pedirles que cierren sus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Y además, necesitamos mucho que poner en práctica. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra nos muestras hacia dónde tenemos que ir.
Sobre todo, gracias porque tu palabra trae luz a nuestro entendimiento. Gracias porque tu palabra alumbra todas las cosas. Padre, como decían los reformadores, después de las tinieblas, luz. Y la luz de tu palabra alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro caminar. Y ahora nosotros podemos mirar de qué manera sí podemos hacer lo que tú dices. Líbranos, Señor, de un mal entendimiento. Líbranos, Señor, de falsas doctrinas, queriendo nosotros obtener algo de ti con algo que es terrenal. Nosotros no buscamos convencerte con dinero. Nosotros lo que queremos es que lo que nos has dado por recursos, ponerlo en práctica para la gloria de tu nombre y bendecir al cuerpo. Así que, amado Señor, nosotros queremos poner nuestra vida, Señor, delante de ti y pedirte, suple nuestras necesidades. Padre, hay necesidades entre nosotros. Tenemos falta de recursos. Tenemos falta de los recursos necesarios para inclusive cumplir los compromisos. Pero tú dices en tu palabra que conforme a tus riquezas tú nos darás. Y nosotros confiamos en esto. Padre, no te pedimos otra cosa. Te pedimos lo que vemos en tu palabra. Pedimos lo que vemos en tu palabra. Envíanos los recursos que necesitamos. Mueve corazones, Señor. Mueve corazones. Mueve nuestro corazón. Padre, levanta en Iglesia Central el ministerio de misericordia. Que podamos atender a las viudas. Que podamos atender a los que tienen necesidad. A las familias que están pasando necesidad. Y también que podamos atender a los que, teniendo todo lo necesario en lo material, podamos bendecir, Señor, en lo espiritual y fortalecerles, amarles y bendecirles. Porque en Iglesia Central somos una familia, Señor. Nos encomendamos a la obra de tus manos, Señor. Y tú, que eres nuestro Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en Iglesia Central decimos amén. Amada Iglesia, que el Señor Jesús les bendiga. Que esta semana que comienza podamos meditar en lo que hemos aprendido y podamos ponerlo en práctica. Recuerden que les enviaremos la información para que nosotros como iglesia podamos ofrendar y comenzar a practicar lo que la Escritura nos dice. Que la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Amén.